el clon de Rogan Buster en el barril. La verdad es que estoy bastante contento con la cerveza, ha quedado muy bien. No estoy seguro cómo se parece, si se parece mucho o poco a Rogan Buster, pero bueno, mañana vienen unos amigos y vamos a hacer una cata con una Rogan Buster y esta, con 3 vasos, 2 de una cosa, otra de la otra, a ciegas, básicamente a ver si se parece mucho, poco o regular. Hace 2 semanas estuvimos en California, el fin de semana, lo pasamos visitando varias cerveceras. Por ahora habéis podido ver el vídeo de la visita a Sierra Nevada. Voy a hacer otro par de vídeos con la visita a Lagunitas, uno de ellos, que me pareció muy entretenida, y también con las visitas, otro más con la visita del resto de las cerveceras. Después del viaje volvimos y empaqueté también la semana pasada la cerveza para el SJPOR, para el concurso de cerveceros por internet, de cerveza casera por internet, SJPOR. Bueno, la embotellé, la envié, ha llegado bien, ya está en Portland, y ahora estoy esperando simplemente que me envíen de vuelta las cervezas de los demás participantes. Y una vez que las tenga, empezar a puntuarlas. Otra cosa que quería comentar: el sábado nos vamos de vacaciones una semana a Chicago. De Chicago vamos a San Luis, que es una zona en la que yo viví en el año 91-92, y nos apetecía visitarla, sobre todo me apetecía visitarla. Después de San Luis vamos a subir esta Grand Rapids en coche, y allí tengo intención de ir al National Homebrewers Conference. Vamos a ir a la fiesta del 9º aniversario de Brewing Network, que además tenemos un pase de prensa, con lo cual espero poder grabar bastante y poder enseñarlo, y incluso a ver si es posible entrevistar a alguien, no sé, a alguien interesante. También voy a jugar en las finales del National Homebrewers Competition. Espero que será divertido. Lo que os decía antes, he pasado el clon de Rogan Buster al barril, así que bueno, aquí os dejo con el vídeo. Salud y hasta la próxima. La cerveza ahora mismo está a 0,7 grados centígrados y vamos a empezar a sacarla del barril. Lo primero que queremos, igual que el día que sacamos la levadura, es sacar toda la porquería que pueda haber debajo del barril, o sea, en la parte de abajo del cónico, para asegurarnos de que no la metemos en el corny, porque no nos interesa vernos eso. Así que abrimos y empieza a salir más porquería, y ahí tenemos ya cerveza limpia, o lo que parece cerveza limpia. Todo esto es lo que hemos sacado del fondo del corny, o sea, del fondo del fermentador, incluido ese montón de levadura que todavía no había salido el otro día. Y los trozos de gelatina, etc. Bueno, trozos de gelatina no, todo lo que ha arrastrado la gelatina. Uno de los conectores que hemos usado antes para pasar el Starsan de un sitio a otro, que está totalmente desinfectado, lo enganchamos en este otro tubo, que como veis tiene por un lado un triclover y por otro ahora el conector. Lo que vamos a hacer con él es con el que vamos a transferir la cerveza. Pero primero vamos a engancharlo al barril de Starsan y a desinfectarlo por dentro. Un poco de presión, sale Starsan por el otro lado y se acabó. Ya no hay más. La última pieza del puzzle es el tubo del gas para presurizar el barril, o sea, el fermentador. No paro de llamarle barril. Bueno, tenemos unos conectores rápidos que vamos a desconectar de la salida del CO2, para el corny, lo dejamos ahí en el suelo, y vamos a conectar este otro, que como veis tiene otra entrada triclover. Ahora simplemente soltamos la tapa del barril
Starsan siempre a mano. Damos con Starsan por todos los lados. Quitamos la tapa, pero dejamos la junta, un poco más de Starsan y colocamos el tubo desde la bombona de CO2. Ahora nos queremos asegurar que la bombona de CO2 esté a menos de 5 psi, que es la presión máxima que aguanta el Corny. Abrimos la bombona, soltamos la presión y la subimos hasta aproximadamente 5 psi, que son 0,3-0,4 atmósferas. Y una vez que tenemos esto hecho, lo único que tenemos que hacer es abrir. Esto mete presión en el Corny y primero vamos a librarnos de todo lo que no sea cerveza limpia. Siempre puede quedar algo. Así que desconectamos este, lo dejamos aquí. Traemos nuestro jarrito y abrimos. Ahí empieza a caer porquería, 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 porquería y cerveza limpia. Cerramos. Para asegurarnos que es cerveza limpia, vamos a echarla en este. Abrimos un poco, muy muy poco, y empezamos a llenar. Cerramos y efectivamente es cerveza limpia. Soy un maníaco del Starsan. Volvemos a conectar el conector del Corny, lo enganchamos al Corny, abrimos, quitamos la presión al Corny y ya solo es cuestión de abrir aquí abajo. Y la cerveza empieza a pasar desde el fermentador hasta el Corny, hasta que se vacíe. Podemos ver que la cerveza que pasa es totalmente clara. Bueno, está un poco, como está bastante fría, se empaña esto, pero se ve súper clara. Seguimos pasando cerveza y ya solo nos falta esperar hasta que termine. Y en cuanto termine ya solo nos queda lo más divertido del día, limpiar el fermentador. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Bien. Se puede ver que está hecho una auténtica porquería. Limpiar el fermentador es sencillo. Lo único que necesitamos es un cubo lleno de agua con OxiClean, porque nos da igual que haga espuma o no, y una bomba sumergible. Ponemos dentro del cubo. A la bomba le vamos a añadir una bola de Cleaning Place cuando hayamos puesto el fermentador. Así que bajamos el fermentador encima y listo. Ya lo tenemos todo preparado. La bomba abajo, la salida esta, asegurarnos que cae dentro, y el fermentador bien cerrado por arriba. Y ahora ya encender la bomba y darle 7 minutos. Han pasado los 7 minutos. Bien. Apagamos la alarma y la bomba. Y vamos a ver cómo está la cosa. Bueno, el fermentador está completamente limpio.